Y es ahí donde queremos llevar a la iglesia, para empezar a golpear esos paradigmas, empezar a golpear la fortaleza. No nos podemos acomodar a un estilo de vida que Dios no nos ha diseñado para eso. Amén. Entonces muchas veces la estrategia para que alguien quede bajo esclavitud empieza en lo natural, no en lo espiritual. Muchas veces para que alguien empiece a entrar en un sistema de esclavitud, no es en lo espiritual, sino que hay un diseño natural. Y una vez que ese diseño progresa, pues queda cautivo en lo espiritual. Mire esto, empieza por lo natural y termina por lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo natural, toda decisión que usted tome puede abrir una puerta o puede cerrar una puerta al mundo espiritual. ¿Está aquí conmigo? Una mala decisión en lo natural le puede abrir una puerta a usted en el mundo espiritual. Por ejemplo, una persona es liberada, totalmente es liberada, y después de la liberación es responsabilidad de la persona que está liberada de mantener su liberación. Pero una mala decisión puede abrir una puerta para que en el mundo espiritual sean atraídos los espíritus inmundos otra vez. Entonces así mismo pasa en el área financiera. Una mala decisión puede entrarnos nosotros en un espíritu de esclavitud financiera. Y ahí viene el espíritu de miseria, de pobreza y así sucesivamente. Esta es una de las razones del por qué muchos no se sienten en libertad en lo natural para hacer tantas cosas para Dios, porque todavía hay una cárcel de la cual deben de salir espiritualmente. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Cuando nosotros somos responsables, no nos vamos a quedar tranquilos hasta no cumplir con nuestras designaciones. Cuando somos responsables. Pero cuando se abre una puerta en el mundo espiritual, con relación a esa área, lo primero que una persona pierde es la responsabilidad. ¿Me ayuda ahí? Y se convierte en una persona irresponsable. Entrar a la irresponsabilidad es abrir una de las mayores puertas. Ahora sí, es abrir una de las mayores puertas para que entonces usted haga una invitación a muchos que van a empezar a azotarle su vida natural y a azotarle su vida espiritual. ¿Está aquí conmigo? Así que en ese sentido tenemos que tener un equilibrio. Cuando usted la balanza le pone todo el peso a lo espiritual, usted se va a ser irresponsable de lo natural. ¿Está aquí conmigo? Cuando la balanza usted la pone todo el peso en lo natural, usted va a hacerse irresponsable en lo espiritual. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que su iglesia tenga un equilibrio. Que así como tenga un ámbito espiritual, acuérdese que nuestro testimonio se proyecta en el ámbito natural. Hay que dar testimonio, y hay que revelar que Cristo vive en nosotros. ¿De qué manera yo me doy cuenta que una persona verdaderamente es seguidor de Cristo? Por su testimonio. Y el testimonio es evidente. Ya conmigo, el testimonio es evidente. Y yo creo que es la parte fundamental de todo cristiano. Es la parte fundamental de todo cristiano. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 25. Mateo capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuándo tenemos que ponernos de acuerdo? Entre tanto que estás con él en el camino.
no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿A dónde? Vamos, alguien que me ayude allá conmigo fuerte. Hay una cárcel. En la otra versión dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Diga conmigo: aquí hay alguien que estaba preso porque debía. Así que fíjese cómo alguien pagaba lo que debía cuando no podía pagarlo. Lo pagaba con cárcel. O sea que la deuda es una cárcel. Cuando usted debe, usted pasa a ser posesión de quien le presta. Vámonos al paso. La esclavitud financiera es un tipo de esclavitud y una de las más perturbadoras, porque no te permite tener una estabilidad en lo natural, pero tampoco en lo espiritual. Fíjate de qué manera se les trataba a las personas que no podían pagar sus deudas. Eran encerrados en la cárcel y pagaban con la prohibición de libertad. Una persona con deuda no camina en libertad. En otras palabras, permanecía preso, encarcelado. Pero ¿cuál es el propósito de esta serie que estamos dando? No es acusar a nadie, no es señalar a nadie, no es decirle: mira lo mal que tú lo estás haciendo. Es empezar a sacarte de esa condición. Es empezar a darte estrategia para que salga de esa condición. Es empezar a que tú le veas la importancia de esta realidad. Por eso la posición de lo que estamos aquí debe de ser: dame la estrategia, Señor. Despierta mi conciencia para saber lo que debo de hacer. ¿Está aquí conmigo? Entonces, una persona que no pagaba era echada en la cárcel y luego era vendida como esclava cuando no podía pagar. Era vendida como esclava porque no tenía la confianza de los demás en el pueblo y no era considerada parte del mismo. Cuando una persona no pagaba, esclava. Aún estando esclavo, si no podía pagar, era vendido como esclavo. Porque de una u otra forma tenía que pagar. ¿Está aquí conmigo? Entonces aquí vemos que la deuda es un factor muy importante para los hijos de Dios. En otras palabras, tenemos que hacerle frente, porque eso va a estorbar nuestro crecimiento espiritual. Eso va a estorbar nuestro avance en lo natural. Y no puede ser un estilo de vida de nosotros, porque no es bíblico. Lo que sí dice la palabra, y le vamos a enseñar los principios de cómo manejar la finanza. Lo que sí dice la palabra, que tú no tomarías prestado, sino que tú prestarías a las naciones. Lo que sí dice la palabra es que tú estarías delante y no detrás, que sería cabeza y no cola. Y si tenemos que empezar a hacer la travesía de pasar de cola a cabeza, pues empezamos de una vez. Porque tenemos que alinearnos con la palabra. No es saberla, es nosotros experimentarla y decir: sí se puede, es real. No solamente tengo el conocimiento, la estoy viviendo, la estoy experimentando, estoy transitando en lo que la palabra me está diciendo. Se puede, es real. Mire, entienda algo. Este sistema está preparado para que usted vaya en una posición opuesta a la palabra de Dios. Para que usted vaya totalmente contraria de la dirección de la palabra. Así está el sistema. La persona que no pagaba era echada en la cárcel. A otros le cortaban la mano, a los que
agarraban robando, le cortaban la mano como señal de castigo. O sea que era algo bien castigado. Se ha pasado de una esclavitud física a una esclavitud mental en este tiempo. La gente no está en una cárcel física, pero ya está en una esclavitud mental. Y eso es preocupante. A eso tenemos que prestarle atención. Entonces hay una esclavitud mental. Y específicamente con relación a este tema, por causa de la esclavitud financiera. La esclavitud financiera nos lleva a una esclavitud mental, donde tu mente empieza a ser acondicionada, donde ya tú no decides, sino que decide quien te tiene, de quien tú dependes. Y hay un espíritu. La gente compra muchos libros que le encanta la profecía, que le encanta muchas cosas. Pero hay un libro que se llama El espíritu de Mamón. Ese muy poca gente lo ha leído. Es el Dios Mamón, que ese es el que controla y manipula las finanzas. Y no quiero salirme del tema, pero él opera de la siguiente manera. Tú no terminas comprando lo que quieres comprar, tú terminas comprando lo que él te dice que tú tienes que comprar. Tú no terminas comprando la comida que tú quieres comprar, tú terminas comprando la comida que él te dice que tú tienes que comprar. Tú no terminas yendo a un hospital que tú quieres, o una clínica, tú terminas yendo al hospital que él te manda. Y sabe, ese no habla más a nosotros y no lo conocemos que el mismo Dios. Y no me quiero desviar del tema, pero cuando estás en el supermercado y quieres comprar algo y tú le ves el precio, él te dice, no lo compre de esa marca, cómpralo líder. O cómpralo del otro. Esos tres te rinden más que ese solo. Son muchas cosas, pero ojalá que te lo pueda leer para que tú veas. Seguimos aquí. La deuda es una esclavitud. Diga fuerte conmigo, la deuda es una esclavitud. Y yo estoy a punto de salir de ella. Mire, nadie pierde algo de la noche a la mañana. El principio de la pérdida de algo es por una deuda que va tomando territorio poco a poco a nuestro alrededor. Entonces se ha pasado una esclavitud mental. Miles de familias quedan destruidas todos los años por causa de la esclavitud financiera. Miles de matrimonios se divorcian por causa de la esclavitud financiera. Miles de cristianos dejan de serlo por el problema financiero. O sea, que estamos hablando de un tema sumamente importante. Usted se casa por fe y termina divorciándose por problemas financieros. Porque es real. Es totalmente espiritual. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos como espiritual. Y no nos damos cuenta que es lo que más afecta a nuestra vida espiritual. Y es lo que más afecta a nuestra moral como persona y nuestro testimonio. Regularmente se confunde el impulso con la fe. Ya conmigo, impulso. No, vamos más fuerte. Impulso no es lo mismo que la fe. Y esto ha provocado que el pueblo, por falta de conocimiento, perezca y sea víctima de la ignorancia. Así que se ha confundido la fe con el impulso. ¿Qué significa la palabra impulso? Anote ahí. Un impulso es la tendencia que mayormente los seres humanos experimentamos, aunque sea una vez en la vida, y que implique el actuar movido por alguna emoción sin que haya mediado una deliberación previa de la razón. O sea, actué y decidí sin razonar. Y eso se parece mucho a la fe. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo hago. Pero la fe
Acuérdate que es fe cuando Dios lo manda a hacer. Cuando Dios no lo manda a hacer es un impulso. Parece como que no me escucharon. Hemos recibido tanta mala información con relación a la fe que actuamos sin la dirección de Dios. Y entonces empezamos a hacer cosas que otra gente han hecho y le han funcionado sin saber que a ese le funcionó o a ella le funcionó porque recibió la instrucción de hacerlo. Y ahí empiezan nuestros problemas como cristianos, que le damos mal uso a lo que es la fe, no en su concepto, sino en su realidad. Ningún hombre de Dios que operó por fe operó sin antes recibir una palabra de parte de Dios. Mira, yo estando ahí por lo menos así, si era, te están hablando. Cuando usted lee la palabra, va a encontrar que los hombres y mujeres de Dios, antes de operar en fe, antes de ver cosas sobrenaturales en ellos tuvieron el simiente de la instrucción y la palabra de Dios. Yo no tengo nada, pero lo voy a hacer por fe. Es un error si Dios no te lo ha dicho. Es un error si Dios no te lo ha enviado a hacer. Todo lo bueno que usted hace sin dirección y sin autorización de Dios se contabiliza como una obra muerta en su vida. Pastor, que es una obra muerta, es algo bueno, pero que tú hiciste, pero que Dios nunca te mandó a hacer. Por eso Jesús estaba lleno de poder para sanar y no sanó a nadie. Porque lo único que Dios respalda es la instrucción que Él te da. Y cuando nosotros salimos de esa ignorancia, nosotros empezamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Nosotros empezamos a ver el apoyo de Dios en nuestra vida. Así que cuando Moisés salió a liberar al pueblo de Israel, no salió porque entendía que era el tiempo y que Dios lo iba a hacer si él se presentaba ante el faraón. Dios le dijo: yo soy, te envía y dile a faraón que suelte a mi pueblo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que usted llega a lugares, a liberar lugares que Dios nunca lo envió a liberar esos lugares. Aquí no estamos en duda de que Dios lo liberta. Aquí la pregunta es si Dios te mandó a hacerlo. ¿A dónde viene el problema? El problema viene que cuando nosotros sabemos algo, creemos que tenemos autorización para hacerlo. Y ahí es que viene la confusión del pueblo de Dios, que vive metiéndose de problema en problema, porque constantemente está haciendo cosas que Dios nunca le mandó a hacer. ¿Y para dónde tú vas? Voy hoy para el hospital Darío Contreras, voy a todas las camillas, voy a liberar a toda esa gente y voy a sanar a los enfermos. ¿Dios te mandó? Porque yo no pongo en duda de que Dios lo hace. La pregunta es si Dios te mandó. Los apóstoles querían ir a Asia porque estaban cargados de poder, estaban cargados de autoridad. Se había manifestado milagro a través de ellos, había salvación. Y cuando iban de camino, el Espíritu Santo les dijo: devuélvanse. No es para ahí que van. Aquí alguien tiene que verse como mayordomo, no como dueño de sus dones.
Aquí alguien tiene que verse como administrador de lo que posee, no como dueño de lo que posee. Entonces, ¿por qué muchas cosas no nos salen bien? Porque simple y llanamente estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Así que a la hora de Moisés verse entre la espada y la pared, el mar y los egipcios, todo el mundo estaba preocupado, menos Moisés. Pregúnteme por qué. Dios le había dicho que saliera a libertar a Israel. Y cuando se vio en el problema, le dijo: Señor, ¿qué hago? Porque cuando viene el problema en nosotros, cuando hacemos algo que Dios no nos envió a hacer y le preguntamos a Dios, entonces, ¿qué hago ahora? La pregunta que te hace Dios: yo te mandé a hacer eso. Por eso hay problemas que Dios te deja y no te resuelve hasta que tú te des cuenta que tienes que esperar la dirección de Él. Dios, ¿hasta cuándo voy a estar en esta deuda? No, esa pregunta te la tienes que hacer tú, porque cuando le ibas a tomar el dinero no le preguntaste a Dios. No esperaste la dirección de Dios. Déjeme darle una perla de sabiduría. Dios te puede poner en las manos el dinero para algo que tú quieres, y Él espera ver si tú esperas la dirección de Él, para ver si tú lo vas a hacer por tu propia cuenta o vas a esperar la dirección de Él. Cuando espera la dirección de Él, fácilmente Él te deja con el dinero tuyo en tu mano y Él te lo da. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros lo queremos right now, ahora y ya, ahora y ya. Porque confundimos una necesidad con un deseo. Y confundimos el deseo con un capricho. Y cuando actuamos fuera de la voluntad, caminamos o en necesidad, en deseo, en capricho, pero no en la voluntad de Dios. Tópale a alguien, te da dando cuenta. Porque son tus problemitas. Pero no te preocupes, que Dios te va a dar un diseño para salir de ello. Amén. Actuar por impulso es actuar fuera de tu realidad. Déjenme decírselo de nuevo. Actuar por impulso es actuar fuera de tu realidad. Y actuar fuera de tu realidad te va a llevar a pagar la consecuencia de decisiones que no tienen ningún respaldo de parte de Dios. ¿Le puedo decir algo? Uno de nuestros problemas es que somos más movidos por la voz del hombre que por la voz de Dios. Si Él lo dijo, yo lo hago. Ni lo pregunto, porque tiene arraigo esa persona, porque tiene un sinnúmero de cosas. La pregunta es la siguiente. Tú debes ser dirigido, óyeme, la voz del hombre debe ser confirmada por la voz de Dios. De ahí es que nace el deseo de que usted quiere ir a donde quiera que haya un profeta, usted quiere meterse allá adentro. Y hay una actividad y usted quiere ir para esa actividad. Porque usted está hambriento de que le hablen. Pero usted se le olvida que dice la palabra que si tú lo buscas a Él, tú lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Diga conmigo, fe no es lo mismo que impulso. Y son igualitos.
Porque los dos transitan en el mismo carril. La única diferencia es que tú tienes que tener garantía de que es Dios que te está hablando para moverte en fe. Entonces, impulso es actuar fuera de tu realidad. Fe es la certeza de lo que se espera. ¿La certeza de qué? ¿Y qué es lo que tú estás esperando? Lo que ya se te dijo. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo ahora? Yo no puedo sentarme a esperar algo que no me hayan dicho. Si yo tengo fe, es porque yo estoy esperando algo que Dios me dijo. Tiene que Dios verme hablado para yo esperar lo que Él me dijo. Y eso me lleva a mí a caminar por fe, al camino, sin importar el desierto, sin importar las adversiones, sin importar nada. Escucha, es la certeza. Estoy convencido de lo que no ha llegado, pero ya Dios me lo dijo. Y yo me he dado cuenta en el poco tiempo que tengo en el Evangelio, que Dios te encanta decirte las cosas varias veces para que tú tengas la certeza de que Él te está hablando. Parte desde un discernimiento nacido en el Espíritu. La fe parte desde un discernimiento nacido en el Espíritu y provocado por una certeza que trae convicción. Cuando es el impulso, opera el razonamiento. Cuando es la fe, opera tu espíritu. Se parece, pero no es lo mismo. Es como que un original y otro que es réplica. ¿Qué diferencia tiene? Son igualitos, pero realmente hay una diferencia. Cuando una persona se mueve a través de la fe, todo lo que hace es partiendo desde una palabra revelada a su espíritu, recibida de parte de Dios. Actuar por impulso es actuar sin la autorización de Dios. Por eso cuando usted va a tomar una decisión, más que razonarla, consúltela con Dios. Vamos a repetirle esto. Le pueden plantear todo el panorama favorable. Si Dios no te ha firmado esa palabra, tú estás tomando una decisión basada en tu propia prudencia. Aquí, José. Y basado en nuestra propia prudencia, eso es peligroso. Ayúdeme a alguien ahí. ¿Está aquí conmigo? Estoy entrando en un campo medio peligroso. Yo quiero hacer muchas cosas y puedo hacer muchas cosas, pero las que me van a resultar no van a ser ni las que quiero ni las que puedo, sino las que Dios me indica. Hay mucha gente que dice: me voy a buscar un mejor futuro fuera del país, y su peor futuro lo encuentra fuera del país. Pregúnteme por qué. Todo fue basado en un razonamiento y en un futuro creado en la mente, pero no en la voluntad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Nosotros tenemos capacidad para hacer muchas cosas. Y aparte de capacidad, quizás tengamos las relaciones para hacerla y quizás las finanzas para hacerla. Pero aquello que te va a resultar no es el plan que tú mismo has estado en tu mente.
Es el plan que ya ha sido creado desde antes de tú llegar a la tierra, que Dios diseñó para ti y que ahora tú te tienes que dejar dirigir por Él. Si a Jesús le preguntaron, Jesús mismo lo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hay cosas en tu vida que tú quisieras que nunca vinieran ni que nunca pasen, pero forman parte del plan de Dios. Y detrás de esas cosas que te pasen, hay algo bueno que solamente a través de esos procesos tú vas a obtener. Entonces la fe y el impulso se parecen demasiado. Ahora hay que dejar que Dios opere y que nosotros podamos escuchar su voluntad. Y por eso es que nosotros como pueblo de Dios estamos enredados en tantas situaciones. Y hemos tomado tantas malas decisiones. Estamos esperando el respaldo de Dios en algo que Dios nunca nos mandó a hacer. No sé si alguien está aquí conmigo. Usted hace un plan y le sale totalmente contrario del que usted hizo. ¿Por qué? No operó en fe. Y para operar en fe hay que saber esperar la dirección de Dios. Lo digo llano. Lo digo llano. Las deudas es un reflejo de que no esperaste la voluntad de Dios. Y todos nosotros hemos tomado ese tipo de decisiones que al final nos damos cuenta que no fue la voluntad de Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios que usted pierda algo que Él te haya dado. Yo quiero orar, pero los compromisos no me dejan. Yo quiero servir, pero los compromisos no me dejan. Yo quiero hacer tantas cosas, pero estoy en una cárcel. Porque mis decisiones que fueron basadas en impulso me llevaron hasta el punto donde estoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez entrar al sistema de la fe. Y el sistema de la fe no es empezar a hacer, es empezar a escuchar. Nota eso ahí, por favor. El sistema de la fe no es empezar a hacer, es empezar a escuchar. Porque la fe viene por el oír. Ayúdeme ahí, ¿por qué viene la fe? Por el oír. ¿Qué? ¿Y qué usted hace haciendo si no ha escuchado nada de parte de Dios? Porque ¿qué es lo que Dios te va a respaldar? No, yo soy un hijo de Dios, voy a poner este negocio y Dios me va a respaldar. La pregunta no es si Dios te va a respaldar, sí o no. La pregunta es si Dios te lo mandó a poner. Si la respuesta fue Dios, te tengo la garantía de que eso va a funcionar. Si no fue Dios, te tengo la garantía que ese va a ser tu dolor de cabeza. De ahí van a venir tus problemas, de ahí van a venir tus deudas, de ahí van a venir tus noches sin dormir. Y eso el tiempo te lo va a decir y te lo va a revelar. Diga conmigo: sobriedad. La sobriedad es enemiga del impulso y es amiga de la fe. Cuando una persona es sobria, puede escuchar la voz de Dios. Cuando una persona no es sobria, lo que escucha es la voz de su impulso. Entonces, este tipo de situaciones tenemos que revisarla. ¿Por qué yo tengo que revisarla? Bueno, porque si yo soy papá y tengo todo, yo tengo todo, no hace sentido común de que mis hijos estén mal y yo como papá esté bien. Si cuando yo como papá lo que quiero es que mis hijos estén bien. Es más, ningún padre se siente tranquilo. Él sin deuda y sus hijos con deuda. Él sin problema y sus hijos con problema.
Tópale al vecino y el vecino, papá Dios, sabe administrar y te quiere enseñar. Dios no ha sido malo, Dios ha sido bueno. El problema es que nosotros hemos sido mal administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos en el tema? Vamos a seguir. Cuando una persona actúa por fe y usted está haciendo algo por fe, Dios le habló. Y si Dios no le habló, le hablaron proféticamente. 1, 2, 3, 4, 5 personas le hablaron proféticamente. Y eso te trae una afirmación de que Dios te está guiando. Dios nunca va a hacer algo en la tierra sin antes decírselo a sus hijos, los profetas. Nunca. Si a mí en este día se me pega en la cabeza hacer algo y lo hago sin recibir una palabra de parte de Dios, sin recibir una palabra profética, yo estoy actuando fuera de la voluntad de Dios. Y yo creo que estamos haciendo demasiado sin haber escuchado. Ojalá que alguien me entienda. Toda decisión que tomamos sin escuchar la voz de Dios nos compromete y nos trae consecuencias. Cuando es por fe, no, antes de pasar a esto, revisa si lo que tú estás haciendo, que no quiero pasar esta parte, y lo que tú estás decidiendo, que todavía no has decidido, has recibido una palabra de parte de Dios. Si tú no la has recibido, yo te aconsejo que espere la palabra de Dios y la dirección de Dios. Es más, esta es la señal del fracaso de la mayoría de la gente. Se movió sin recibir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te debe de dar tranquilidad? Que tú hayas recibido la palabra, aunque no haya venido lo que la palabra te ha dicho. Cuando tú tienes la palabra, tú no te desesperas. Tú te vas a la profecía y vuelves y la escuchas. Te va la palabra y tú dices que hay un respaldo de Dios. Ahora si es un invento mío, porque yo dije que Dios, no sé si me están entendiendo. Pero cuando tengo la palabra profética, cuando Dios me habló, yo voy seguro y no me importa el tiempo. Si Dios dijo la tierra prometida va, pasa 1, pasa 2, pasa 10, 20, 25, 30 años, 35. Pero Josué y Caleb dijeron, es que Dios dijo que esa era la tierra prometida. Y no importa el tiempo, usted está garantizado de que usted va a entrar en ella. Pero ellas tenían una palabra de parte de Dios. El problema está cuando yo no tengo una palabra de parte de Dios y empiezo a hacer las cosas. Pregúntate en esta hora, en esta mañana, si tú escuchaste la voz de Dios para tomar el dinero prestado que tomaste, o fue que tú escuchaste la voz de la necesidad. Porque todos tienen voz. Los deseos, la necesidad y los caprichos tienen a veces una voz más fuerte que la misma voz de la fe. Y por eso mucha gente vive fuera de su realidad. Cuando es por fe, es tu espíritu que te mueve. Cuando es por impulso, son tus emociones que te dirigen. El impulso puede surgir desde el asiento de una emoción. ¿Quién ha tomado alguna vez una decisión por un impulso?
por una emoción. Todos nosotros lo hemos tomado y nos ha costado. Y a veces eso trae una repercusión de años para atrás. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo. Sentimiento de gran interés o expectación por algo. Hay personas que se emocionan tanto por conseguir algo que se le importa perder su testimonio, se le importa perder su reputación, se le importa mentir, se le importa actuar fuera de la ética, fuera de la realidad, se le importa. ¿Por qué? Porque lo que lo lleva a hacer lo que quiere hacer son sus emociones. La fe es real, pero la emoción es real también. Nosotros somos más diestros en la emoción que en la fe. Porque lo que hemos venido aprendiendo desde pequeño es a reaccionar a las emociones. Por eso es que nosotros somos nueva criatura cuando venimos a los caminos de Dios. Pregúntenme por qué. Porque hay un nuevo sistema en el cual nosotros tenemos que aprender a manejarnos. Diciéndote esto, te digo lo siguiente. Mi edad real son 12 años. Quien le está predicando a usted tiene 12 años de edad. Porque ese es mi tiempo en el evangelio. Eso quiere decir que yo soy un bebé espiritual. Porque solamente llevo 12 años manejando el nuevo sistema de la fe. En donde he tenido que luchar constantemente con la incredulidad, con los temores, con todo aquello que hace frente a la fe. Y con esto usted no salga ahora a decir, el pastor dijo que lo que tú tienes de edad es lo que tú tienes en el evangelio. Tú tienes 2 años, tú eres un bebé, ponte un bobo. No. Sí, porque hay gente que son tan cerradas de mente que se atreven a hacerlo. Eso que estoy diciéndote un ejemplo. Fíjate que si nos... ¿cuántos errores no comete un niño de 12 años? Es la pregunta, ahí es que yo te quiero llevar. ¿Cuántos errores no comete un niño de 12 años? ¿Por qué lo comete? La pregunta es porque no tiene experiencia a su edad. Necesita experiencia para tomar decisiones que no afecten su integridad física, su vida emocional o espiritual. Y entonces, cuando estamos caminando en lo que es el nuevo principio de la fe, todavía seguimos en emoción y creemos que es fe. Por eso, todavía definimos la presencia por una emoción. Si no sentí, no estuvo. Ese servicio estuvo tremendo porque yo sentí la presencia de Dios. Si alguien está a tu lado, tú no tienes que sentirlo, tú sabes que está. Y te hago la siguiente pregunta. Por ejemplo, Miguel no está mirando para atrás, pero ¿tú crees que hay alguien detrás de ti? Bueno, tú no lo estás viendo, pero tú sabes que está detrás de ti. Pero todavía nosotros nos dejamos guiar por las emociones. Por eso nos ofendemos todavía en la iglesia, porque se afectan nuestras emociones. Por eso nos enojamos en la iglesia, porque todavía nuestras emociones son afectadas. Por eso, hello, estás aquí conmigo. Tú dices, me rechazan en la iglesia, porque todavía estamos moviéndote en las emociones. Dios quiere empezar a bendecir su iglesia. Pero la primera bendición que Dios nos quiere dar es sacarnos de la ignorancia y ubicarnos en nuestra realidad. Dios no quiere que vivamos en las emociones, porque dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que le adoren en las emociones.
Lo que toca a Dios no son nuestras emociones, es nuestro espíritu. Entonces muchas veces decimos, Dios me habló y Dios me habló, pero en realidad fue que usted sintió una emoción creyendo de que Dios le habló. Y es ahí donde nosotros empezamos a entrar en los problemas. Y Dios no quiere eso. ¿Qué es lo que te estoy planteando? Todos aquí tenemos proyectos a corto, mediano y largo plazo. Sin importar en cuáles de estas tres dimensiones usted esté preparando un cronograma en su vida antes de tomar una decisión, no la haga por lo que usted está viendo, ni por lo que está escuchando de lo natural. Déjese dirigir por la voz de Dios. Si Dios no le ha hablado, no comete el error de tomar ese tipo de decisiones. Por más buena que usted la vea, no lo haga. Entonces, ¿por qué es este tema? Porque Jesús habló más de 700 veces de este tema. Más de 700 veces habló. Eso quiere decir que es importante. Y que de ahí dependen muchas cosas. Deseo, ¿qué significa? Interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Desear una cosa con gran intensidad. Esto puede ser confundido por la fe. Y es que aquí donde usted debe de utilizar el discernimiento. Hágase una pregunta. Si lo que usted va a comprar es un deseo o si lo que usted va a comprar es una necesidad. Ayúdeme aquí alguien. Estamos hablando de romper las maldiciones generacionales de miseria y de pobreza. Y Dios no quiere sacar de ahí. Pero yo no puedo vivir una vida normal sin pagar un precio para salir de esa cárcel. Porque te acabo de leer en la palabra que nadie puede salir de esa cárcel sin antes pagar el último centavo que debe. Dígale a alguien aquí conmigo, tienes que pagar. Porque eso va a romper una maldición de miseria y de pobreza. Si lo que usted va a comprar es un deseo, recuérdese que primero está su responsabilidad de pagar. Porque cuando usted pague se va a romper una maldición y se van a abrir las puertas que están cerradas. Se van a abrir las puertas del norte, se van a abrir las puertas del sur, se van a abrir las puertas del este y del oeste. ¿Estás aquí conmigo? El que está en una cárcel, su propósito es salir de ella, no continuar en ella. Aunque hay personas que se acomodan adentro porque dentro de la cárcel tienen lo que necesitan, aire acondicionado, nevera con todo lo que tiene, con todo lo que quieren. No necesitan salir y eso es un error. Usted tiene que salir de ahí. Dije que tiene que salir de ahí. Que es un deseo entonces. Esto puede ser confundido con la fe. Usted tiene que saber cuando va a comprar algo, si lo que usted va a comprar es una necesidad o un deseo. Todo deseo tiene que ser suprimido a la hora de usted ponerse de acuerdo a romper con esa maldición. Y número 3, capricho, que significa deseo impulsivo y vehemente de algo que se considera imprescindible o arbitrario. Determinación que una persona toma siguiendo este deseo. Mire, todos nosotros tenemos todo esto: necesidades, deseos y capricho. Sin excepción están en nosotros. Pero cuando una persona se determina a romper las maldiciones, suprime los caprichos y suprime los deseos.
Pastor, por más que yo quiera suprimirlo, no voy a lograr pagarlo. Ahora te enseño lo siguiente. Cuando Dios ve tu intención, cuando Dios ve el sacrificio y tú dices, voy a organizarme, voy a administrarme porque tengo el enfoque de romper con esto, Dios entonces pone lo que te hace falta en tiempo récord. Dios entonces mueve los cimientos de la tierra, mueve los ángeles. ¿Sabe algo? Se registra en la Biblia de que hubo perdón de deuda. Para que alguien perdone una, tiene Dios que mover su corazón. Pero para mover el corazón de Dios debemos de cambiar de actitud. La fe no es ser irresponsable. La fe es ser responsable. Usted no puede tener 3 deudas y seguir como que no debe ninguna. Porque eso es seguir acarreando maldición. Pastor, hoy sí es verdad que no siento la presencia de Dios aquí. Hoy sí es verdad que mire que usted predica tremendo. Pero hoy yo lo que he sentido es la reprensión de Dios. Es que nosotros estamos como fuera de la realidad. Estamos diciendo, Señor, bendíceme, prospérame, ayúdame, siendo irresponsable con lo que Dios pone en nuestras manos. Y es que viene el problema ahí. ¿Cómo Dios va a dejar de ser Dios porque tú se lo pidas? Para que me entienda, Dios es un Dios justo. Él sería injusto si te bendice. Porque Dios bendice el orden, no el desorden. ¿Alguien está sintiendo la presencia? Fuerte. Para adentro, allá fuerte, fuerte. Es una presencia terrible. Señor, y hay unos bárbaros orando y robándose la luz. Y tú estás orando. Orando y robándose el cable, pero yo no entiendo.